A raíz de la última cumbre de la ONU en Sevilla, hay muchas preguntas alrededor de la institución. ¿Cuál es el rol actual que está jugando en un momento de crecientes tensiones geopolíticas? ¿Sigue siendo la ONU un actor eficaz para garantizar la paz y la seguridad internacionales? ¿Cuáles son las perspectivas que tienen, por ejemplo, las generaciones más jóvenes sobre esta institución? ¿Cuáles son los principales retos, desafíos a los que se enfrenta? Bien, pues hoy contamos con un invitado de lujo para responder a todas estas dudas. Daniel del Valle, ex embajador del Organismo Internacional de la Juventud ante la ONU. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme y para mí es un placer estar aquí en Intereconomía con vosotros y poder un poco conversar de ese tema que nos tiene a todos con los ojos bien abiertos, definitivamente. Bueno, es que ocurre una cosa, que es que solemos hablar habitualmente de la ONU como ese ente, ¿no?, en el que, bueno, que además es un ente que se ramifica, ¿no?, porque cuando hablamos de la ONU hablamos también de distintas ramas dentro del organismo. Pues podríamos estar hablando, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, comercio, en fin, tenemos como varios actores más enfocados a ayuda humanitaria. Claro, la ONU está ahí, incluso cuando hablamos de la OIEA, ¿no?, del Organismo Internacional de Energía Atómica, que es la agencia nuclear de la ONU. Siempre hablamos de la ONU, pero claro, no sé hasta qué punto la gente tiene clara cuál es la misión, el rol de esta institución, cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, con el paso de las décadas y, sobre todo, qué podemos esperar, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas que podemos manejar, por ejemplo, de cara a cumbres como las que la que tuvo lugar la semana pasada en Sevilla? Así que voy a aprovechar para preguntarte cuál es el rol, el papel que juega la ONU en la actualidad, además teniendo en cuenta que estamos hablando de un mundo cada vez más polarizado. Definitivamente, y por ahí van creo que los tiros, ¿no? Al final tenemos una institución que de por sí pues ha tratado de evolucionar a lo largo del tiempo, ¿no? Pero no ha sido sencillo porque pues de alguna forma fue creada con una estructura muy poco movible, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que la ha convertido justamente en una institución que cada vez más ha ido perdiendo mucha credibilidad, ¿no? Pero hoy día sí me atrevo a mencionar y sobre todo decir con certeza que no deja de ser esa mesa de diálogo, ¿no?, con la que fue creada, ¿no? Pues al final un foro, digamos, o un lugar de debate donde al final se construyen ideas, donde se debate pues sobre los temas que más repercusión han de tener en el mundo internacional. Cuando hablamos de credibilidad, pues bueno, yo todavía puedo afirmar que considero que la institución goza de esa credibilidad y lo digo además con un fundamento, y es que tenemos una organización que está compuesta por el total de los países del mundo. Es decir, cuando tienes una mesa, ¿verdad?, donde tienes a los 193 Estados miembros de este organismo, de esta organización internacional, que tienen la posibilidad de alzar la voz, que tienen la oportunidad de votar si quieren A o si quieren B, en ese instante tú estás dando realmente un papel a toda representación, ¿verdad?, a que decida sobre un tema u otro. Entonces, al final, pues eso es lo que está sucediendo, ¿no? En el caso, pues eso, de la polarización, bueno, pues claro, hay personas, ¿verdad?, hay entidades, incluso hay organizaciones que la critican, ¿verdad?, y que ponen sobre esta organización, pues un pero o un porqué. Pero lo cierto es que al final pues hay muchos ejemplos tangibles, ¿no? Por ejemplo, recientemente, en los próximos días, si no recuerdo mal, el 16 y 17 de este mismo mes, el secretario general de la ONU está recibiendo a ambos presidentes de los ambos lados de Chipre, ¿no? El greco-chipriota y por otra parte el turco-chipriota, para tener un diálogo informal y tal. Pues al final no deja de ser una mesa de diálogo, ¿no?, de debate, donde al final las respuestas existen, ¿no? O por ejemplo el tema de Libia, que también ha estado de reciente actualidad, ¿no? Se habla mucho del potencial desbloqueo político, etcétera. Pues la ONU ya ha anunciado que próximamente se está creando un comité de asesores expertos en la materia, ¿no? Entonces, al final, pues sí, hay ciertos movimientos, hay respuestas. Lo que pasa es que al final, cuando tienen que decidir tantísimos países, ¿verdad?, se toman su tiempo. Bueno, y esto nos pasa, de hecho, incluso en la Unión Europea, y somos 27, quiero decir, que nos cuesta bastante también ponernos de acuerdo para actuar con una única voz, y ahora nos están apretando las tuercas. Pero bueno, entonces nos decías, la ONU sigue gozando de credibilidad, además decías, ¿no?, es una organización compuesta por la totalidad de los países. ¿Sientes que sigue siendo, por tanto, un actor eficaz dentro de ese foro de diálogo para garantizar la paz y la seguridad internacionales? Importante pregunta también. Bueno, yo creo que debemos primeramente entender que el concepto de paz y seguridad ya no es el mismo.
en su momento era una cosa, hace 20 años era otra, y hoy día pues aparecen herramientas como la inteligencia artificial, aparecen temas de ciberseguridad y tal. Entonces creo que la distribución es diferente, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido la ONU obviamente trata pues de adaptarse, ¿verdad?, a los nuevos tiempos y de estar presente y de representar, ¿verdad?, el interés de todos los países hacia estos objetivos. Pero lo cierto es que al final los resultados muestran la realidad, ¿no? Hoy en día la ONU sigue teniendo, no sé si estoy correcto con el número, pero creo que alrededor de 17 misiones activas, ¿verdad? Estamos hablando de más de 70.000 operativos en marcha, o sea, 70.000 personas que están, pues, o cascos azules o personas miembros de la institución que están en los diferentes campos, ¿verdad?, en representación de la institución para garantizar, ¿no?, esa paz y seguridad. Y luego al final, no olvidemos la labor principal de la ONU, ¿no?, que es al final pues el club de la mediación, digamos. La ONU sigue teniendo alrededor de unas 60 mediaciones serias al año para tratar de alcanzar eso, ¿no? El alcanzar la paz y seguridad. Entonces, entiendo que la organización, aunque como te decía antes también, pues eso, toma sus tiempos, pero sí que está en el lado correcto en base a tratar de alcanzar este tipo de objetivos. No sé hasta qué punto resulta en estos momentos complicado hablar de Naciones Unidas cuando realmente no estamos viendo unidad, ¿no? Como bien decías antes, en medio de todas las voces, incluso la Unión Europea. Siendo una unión nos cuesta también a veces actuar como tal. Antes decías, hay quienes critican esta organización. Sabemos que la actual administración de Donald Trump ha sido especialmente crítica. La llegada de nuevo de Trump a la Casa Blanca, pues pesaba sobre algunas organizaciones. Un claro ejemplo, por ejemplo, es la OTAN, pero la ONU también. Ha habido muchas veces tensiones claras entre el director Rafael Grossi y Donald Trump. ¿Cómo ha impactado su vuelta? Porque, claro, hemos visto la salida de la OMS, hemos visto también lo que ha ocurrido con el descenso de fondos para USAID, aunque es verdad que no han afectado tanto a la parte que tiene que ver con ayuda humanitaria internacional. Pero sí es cierto que, bueno, Donald Trump no es un perfil exento de polémica, ni mucho menos, y ha sido una voz crítica para la organización. Sí, bueno, yo creo que al final la voz de Donald Trump, y esto a lo mejor hay muchos que quieren cortarme el cuello, ¿verdad?, por afirmarlo, creo que es extremadamente importante en el multilateralismo. Es decir, tener a un tipo crítico, a un tipo que alza la voz, ¿verdad?, y que de alguna forma incluso te puede llegar a hacer sentir miedo, pues oye, es necesario, porque al final hace pensar, ¿verdad?, a este tipo de consejos, a este tipo de administraciones, ¿verdad?, que hay que hacer cambios que impacten un poco más o que alcancen la realidad de las cosas. En el caso de Trump, bueno, es obvia la reacción que ha tenido, ¿no? Pues mucha menos financiación, tú lo mencionabas, mucha más presión política, ¿no? Y sobre todo también un poco de agresividad, ¿no? Una condicionalidad agresiva hacia todo el sistema multilateral. Entonces, bueno, pues a las Naciones Unidas obviamente no ha sido una administración que le favorezca. Lo cierto es que con respecto a los pagos anuales, Trump suele cumplir de forma muy efectiva, que eso es curioso, ¿verdad? Yo lo comparaba de manera informal, ¿verdad?, con algunos colegas el pasado año en la sede de Naciones Unidas, ¿no?, como la administración Biden tardaba un poquito más en hacer los pagos anuales y Trump, sin embargo, rápido se los quita de encima, ¿no? Quizá es esa mentalidad o esa idea de empresario que tiene, ¿no? Sí. Pero más allá de ello, bueno, pues obviamente el tema de la retirada de Estados Unidos, ¿no?, bueno, del retiro de fondos, ¿no?, hacia UNRWA, pues no le favorece a la institución. El tema de la salida de la OMS mucho menos, ¿verdad?, porque también le hace plantearse a otras naciones. Argentina, por ejemplo, por ahí andaba reflexionando, ¿no?, con su presidente Milei sobre si se mantenían dentro de la organización, ¿no?, de la OMS o si no, qué tan efectivo era. Entonces, por eso te digo que el hacer pensar, pues no creo que sea tan negativo. Ya luego lo del Consejo de Derechos Humanos, pues yo creo que es más un circo, ¿no? Al final, a Trump le encanta crear ese tipo de polémica. En su momento salió, ¿verdad?, del Consejo, luego Biden volvió a entrar, parece que Trump lo vuelve a querer sacar, que sí, que no, que amenazo, que tal, y entonces al final, pues yo creo que forma parte de ese plan político de amenaza, pero que a la vez le da una imagen de grandeza y de superioridad ante otras naciones. En resumen, podríamos decir que la voz crítica de Trump es necesaria para la mejora y subsistencia de la ONU. Es muy arriesgada esa respuesta, ¿no? Pero posiblemente sí.
Es decir, no sé si para su supervivencia, pero para el momento tan crítico que estamos pasando ahora y que todo el mundo se pregunta por qué tan necesarias son este tipo de instituciones o estos organismos internacionales, ¿verdad? E incluso no solo la ONU, es decir, tú antes mencionabas la Unión Europea, pues hablamos también de organizaciones regionales, ¿no? Sí. En América Latina a veces se preguntan pues por la necesidad de la OEA. ¿Cuánto estamos invirtiendo en ella? ¿Son estos gastos necesarios? ¿Qué pasaría si empleásemos este tipo de recursos para nuestra seguridad nacional, para nuestros sistemas de salud? Entonces, bueno, al final yo creo que una voz como la de Trump hace que el esfuerzo se magnifique y que por ende pues se pongan un poco más las pilas, ¿verdad?, para tratar de no solamente dar una imagen mejor, sino de realmente conseguir lo que se quiere conseguir de forma efectiva. Nos decías que Trump es muy importante en el multilateralismo. ¿Crees que ha cambiado esa percepción de multilateralismo, por ejemplo, entre las generaciones más jóvenes? El multilateralismo yo creo que ha cambiado hacia la percepción de toda generación, ¿no? Pero en concreto, bueno, yo creo que hay que entender una cosa, ¿verdad? Que pocos explican. Yo además, ayer mismo, justamente, con respecto a esta pregunta, hablaba de este tema en mis redes sociales, ¿no? Compartía un vídeo hablando un poco de un concepto que se llama diplomacia de grupos, ¿no? Que es un concepto que muy pocos conocen, pero que es el que marca la diferencia entre una decisión u otra en el ámbito multilateral, ¿no? Por ejemplo, el caso concreto de Naciones Unidas, cuando se tiene que decidir sobre pues, una resolución en base a un conflicto, España no necesariamente decide por su propia autonomía. Suena feo, es decir, nosotros somos un país soberano, sí, pero la realidad es que formamos parte de un conjunto de países que forman la Comunidad Europea, la Unión Europea, y por ende tratamos de alinearnos con ellos. Entonces, si de un tema no estamos tan de acuerdo, pero el resto de países sí lo están, vamos a hacer bloque, y entonces vamos a hacer esa diplomacia de grupos y nos vamos a sumar, aunque no necesariamente se alinee con nuestros valores o con nuestra ética. Entonces, eso es algo que creo que se debe entender para entender el multilateralismo, ¿no? Porque llegamos a un punto en el que pensamos que al final los organismos internacionales o incluso nuestros propios gobiernos son unos auténticos hipócritas. Y entonces, oye, es una pregunta muy válida, es una pregunta muy legítima, porque el propio joven, pues lo que ve es lo que aparece en las noticias. Y en las noticias si dice que hemos apoyado esto, cuando ayer el presidente estaba diciendo que no lo iba a apoyar, sí, pues es que es normal que sea ese tipo de preguntas, ¿no? Entonces, el concepto cambia porque los mecanismos no son transparentes y porque no hay una explicación clara y válida para que nos hagamos entender. Y en especial justamente a los jóvenes, pues yo creo que nos hace falta mucho esto, ¿no? Porque no estamos todos los días por necesidad leyendo noticias técnicas o procedimientos concretos, ¿verdad? No, nosotros nos no quedamos que con lo que... a ello, pues efectivamente no. Entonces, sí, sí. ¿qué ve el joven? Pues lo que aparece en el titular, o hoy pues lo que te aparece en Instagram, lo que te aparece en Twitter, y yo creo que hay esa confusión. Pero el multilateralismo al final, pues está teniendo una percepción que no es nada positiva y eso toca trabajar arduamente para cambiarlo. Desde luego, entre las críticas de la ONU, quizás las más recientes estén enfocadas hacia una ineficacia, ¿no? Por ejemplo, ineficacia por la falta de acción en... Bueno, es que actualmente podemos citar muchos focos geopolíticos, ¿no? Pero falta de ineficacia respecto a Rusia y Ucrania, la actual situación en la Franja de Gaza, que sigue siendo un gran interrogante, a pesar de que Estados Unidos e Israel parece que intentan hacer avances, pero claro, luego también está la pregunta de el avance a quién favorece o en qué situación humanitaria deja a otros, ¿no? Pero... ¿crees que esa legitimidad de la ONU ahora mismo está en crisis? Antes hablábamos de la credibilidad. ¿Qué pasa con la legitimidad? Pues mira, yo creo que la ONU no está en crisis de legitimidad, sino que está en crisis de expectativas. Y a esto me refiero a que al final el mundo, ¿verdad? Sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Volviendo a lo anterior, esperan de la ONU lo que nunca fue diseñada a hacer. Entonces, no olvidemos que no deja de ser un espacio donde todos los países influyen, donde incluso organismos internacionales tienen también cabida, como ha sido mi caso, ¿no? Yo he sido observador permanente del Organismo Internacional de Juventud ante la ONU, ¿no? Hasta recientemente. Y yo también he tenido ocasión de intervenir, ¿no? En algunas de las opiniones de los países, las recomendaciones, participar de las negociaciones. Entonces, al final, son muchas las organizaciones y, por otra parte, que sobre todo son los que cuentan porque son los que votan, muchos Estados miembros los que tienen que tratar de debatir. Y volvemos al mismo bucle de antes, ¿no? Cuando al final son
tantísimas las diferencias, ¿no? Porque no solamente nos podemos focalizar en que una idea sea igualmente ética para unos y lo contrario para otros, ¿no? Hablamos de que son diferentes regiones, de que son diferentes perspectivas, diferentes contextos, y ese es el tema, pues, que creo que debe ser entendido para hablar de la legitimidad, ¿no? de la organización. Entonces yo creo que aquí no estamos, eso como digo, en una crisis de legitimidad, sino que al final pues tenemos que, la organización debe mostrar al mundo, ¿verdad?, lo que puede hacer, en lo que está trabajando, y volvemos a hablar de la transparencia. Es decir, si tú utilizas tus comunicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, la ONU puede presumir perfectamente de tener uno de los mejores departamentos de comunicación del mundo. Tú vas a la sede de la ONU y creo que, de hecho, a lo mejor luego también me tiran de las orejas, pero creo que el departamento más grande es el de comunicación. Entonces, si tú realmente das bola, ¿no?, como dicen en América Latina, a todo tipo de tema, ¿verdad? Incluso, aunque sea muy técnico o muy de segunda fila, pero tú lo muestras, entonces la gente empieza a entender que al final, pues no solo lo que aparece en los titulares, sino lo que hay detrás. Así que es eso, la ONU ha sido construida para casos muy concretos, ¿verdad?, para ser un escenario, para ser al final pues una mesa redonda donde los temas sean solventados, y no es necesariamente la que decide. Es decir, el secretario general no se puede levantar y decir, pues hoy me parece que voy a decir que alto al fuego y que esto debe ser así, y si no va a haber consecuencias. Bueno, sería lo idóneo, ¿verdad? Porque si al final tienes un tipo que está capacitado y sobre todo le has dado la legitimidad, y aquí sí hablamos de legitimidad, para actuar, pues oye, eso sería fantástico, porque te ahorras todas las conversaciones y negociaciones que tienes, ¿no? Pero bueno, para eso se crea, pues por ejemplo, por un lado el Consejo de Seguridad, para eso se crea un Consejo Económico y Social, es decir, para tratar las diferentes áreas, ¿no? Y por último, ¿no?, dentro de este mismo segmento, me remito, por ejemplo, al Consejo de Seguridad. Claro, qué tan legítimo es, si es que al final lo hemos construido en el 1945. Estamos hablando del siglo pasado y bien pasado. Entonces, cuando te llegas a este tipo de escenarios, pues realmente no encuentras la forma en la que en un mundo tan avanzado en tantas cosas, todavía sigamos empleando las mismas reglas, ¿verdad?, que se aplicaban al siglo pasado a aquellos que en su momento ganaron la Segunda Guerra Mundial. Claro, aquí te tengo que hacer una doble pregunta. Por un lado, nos decías, la ONU no está en crisis de legitimidad, sino de expectativas. Entonces, ¿cuáles son las expectativas reales que debemos manejar? Y por otro lado, ya que mencionaste el Consejo de Seguridad, claro, tan anclado al pasado, entendemos, por tanto, que no refleja para nada la realidad geopolítica, no tiene herramientas para reflejar la realidad geopolítica del siglo XXI. Repíteme la primera pregunta. Perdón. La primera es, ¿cuáles son las expectativas reales para manejar la ONU? Porque, claro, nos decías que no hay crisis de legitimidad, sino de expectativas, ¿vale? El ciudadano de a pie, el que no está tan pendiente del día a día y de esas cuestiones técnicas, ¿qué es lo que puede esperar de la ONU? Bueno, yo creo que al final la propia ONU lo primero que debe enfocarse ahora es en tratar, sobre todo de cara al público, ¿no?, de cara al ciudadano de a pie, debe tratar de recuperar la confianza, ¿no? Yo creo que estamos en un punto en el que al final todos se preguntan, ¿no?, pues por esa credibilidad, ¿no?, que mencionábamos también antes. Pues yo creo que la ONU tiene que centrarse en trabajar unas negociaciones cortas y totalmente directas. O sea, no andar tanto en la burocracia en la revisión de este documento y tal, sino tratar de alinearse lo antes posible, ¿no? Porque al final, cuando se tratan de conflictos graves, estamos hablando de pérdidas de vidas diarias, ¿verdad? O por horas casi. Luego creo que también tiene que centrarse, ¿no?, dentro de este mismo segmento, ¿no?, de recuperar la confianza, en no parecer un salón de discursos. Claro, esa es la perspectiva y la visión que a muchos nos puede generar, ¿no? Es decir, cuando nosotros conectamos con cualquier tipo de diálogo o foro que se abre dentro del Consejo de Seguridad, claro, nos parece que está muy bien abrir el foro de diálogo, pero vemos escasa acción, que esta es una crítica que también, por ejemplo, se le hacen a las instituciones europeas, ¿no? Está muy bien hablar, pero no estamos concretando. Claro, no. O sea, al final dentro de esa parte, ¿verdad?, yo creo que si hubiera menos teatro, ¿verdad?, que lo hay, o sea, al final, pues el propio discurso, vamos a ver, es parte de la diplomacia y es muy bonito, joder, muchas veces respetarlo también es agradable, ¿no? Pues excelencias, queridos colegas, hoy es una oportunidad única. La Cámara de los Comunes para eso en Reino Unido es excelente. Es excelente, sí. Es una visión muy gráfica. Es verdad. Pero bueno, al final, pues no sé, tú imagínate, la ONU, que habla muchísimo del tema del cambio climático, ¿vale? Que sé que a muchos les pone los pelos de punta, a mí a veces también.
pues si se habla de clima, tú tienes que pedir rendición de cuenta a los estados sobre lo que están trabajando en tema del clima. No nos podemos llenar la boca y decir, no, es que dentro de la Agenda 2030, ¿verdad? Y menciono este tema que también es bien polémico, ¿no? De la Agenda 2030. Pero dentro de ello, eso se habla de clima. Pues oye, pídele rendición a los países que están tratando de alcanzar para el 2030 ciertos resultados. Luego hablamos, yo que sé, de abusos, ¿no? De diferentes tópicos y tal. Pues oye, la ONU tiene que tener la capacidad para aplicar consecuencias a esos abusos. Entonces, si tú dentro de esos discursos aplicas este tipo de cuestiones tangibles, ahí cambia la cosa, porque entonces empezaríamos a creer más en que, oye, sí, hay una serie de discursos, hay una serie de prerrogativas, hay mucho espectáculo, pero la realidad es que las cosas están cambiando. Ahora, cuando estas no cambian, ahí es cuando al final el ciudadano común pues se hace la pregunta del siglo, ¿no? Pues, ¿para qué sirve la institución? Exacto, que esa yo creo que es la principal pregunta que tiene todo el mundo en mente. Y respecto al Consejo de Seguridad, que nos decías que está anclado al pasado, claro, está muy alejado de la realidad geopolítica actual. Si es la respuesta afirmativa, ¿hay algún tipo de mecanismo, herramientas, reformas estructurales que se puedan aplicar? Bueno, mira, se está hablando mucho, ¿no? Dentro de Naciones Unidas de esa reforma al Consejo de Seguridad. De hecho, hay conversaciones en pie. Las ha habido y hay múltiples además y que están estructuradas de forma institucional. Es decir, eso ocurre, se habla de, pues al final, eso, ¿no? Volvemos a los 5 miembros fundadores, ¿no? A los 5 miembros que tienen el poder de veto dentro del Consejo de Seguridad. Pues para muchas regiones eso es algo injusto, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de África, que no tiene ni un miembro. O hablemos de América Latina, que es una de mis regiones favoritas. No tienen un asiento para poder hablar de su situación, ¿verdad? De su contexto. Entonces, al final, empezamos a escalar en ello y nos damos cuenta de que de primeras la palabra que mejor define esa situación es que estamos ante una injusticia. Luego, más allá de eso, pues al final los países que representan, ¿verdad?, ese poder de veto, ese poder de superioridad, muchas veces son de regiones tan enfrentadas que es que nunca se ponen de acuerdo. Entonces es que el tema de resolver un problema complejo como lo han sido y lo siguen siendo las guerras, por ejemplo, Ucrania-Rusia, Israel-Palestina y tal, es que nunca va a haber un acuerdo si estamos dependiendo de que esos 5 estados tan diferentes y disruptivos entre ellos se pongan de acuerdo y digan que sí o que no. Claro, es eso, ¿no? Que no hay o no parece que haya una palanca de desbloqueo en estos casos. No existe. Y luego, ya no solo eso, Marta. O sea, es que estamos hablando también de que en el mismo contexto hay muchísimas potencias emergentes. Es decir, podemos mencionar India, podemos mencionar Brasil, podemos mencionar Alemania, ¿verdad? Que al final son las que también, por ejemplo, a nivel económico, pues están dando mucho de qué hablar y tal. Y no tienen representación en la mesa. Entonces, yo creo que es muy injusta la representación, pero más allá de la injusticia, no, volvemos a lo mismo. Es un tema que necesita renovarse pronto, como todo en la vida, ¿verdad? Yo creo que al final cuando uno crea, ¿verdad? Pues hablemos del sentido comercial, cuando uno crea un producto, si lo creas en el año 1990, pues el producto va a estar adaptado a la época y a lo que se necesita en esa época, ¿verdad? Hoy yo creo que ya no andamos en casa con candelabros, no. Tenemos luces además muy avanzadas, LED y con todo tipo de tecnología. Entonces creo que al final eso es algo que estos organismos deben entender, ¿no? Yo creo que alguno lo va entendiendo poco a poco, ¿no? Y te vas dando cuenta pues de que los avances son diferentes o de que la toma de decisiones es algo más sencilla, pero Naciones Unidas, que al final es el organismo que nos representa a todos y el organismo internacional por excelencia, todavía creo que puede que lo haya entendido, pero no ha empezado a ejecutar, ¿verdad? Este tipo de entendimiento. Así que toca ponerse a trabajar. Claro, entonces, mira, voy a aprovechar para preguntarte cuáles crees que son los grandes retos o desafíos ahora para la ONU, los que debería enfrentar con urgencia. No sé si este es uno de ellos. Por supuesto, por supuesto. Mira, yo además me gusta que me preguntes por los retos con R, porque yo siempre respondo a esta pregunta, ¿verdad?, que me la hacen prácticamente todos los días, ¿no?, sobre todo siendo joven, porque respondo con mis 3 Rs también de reto, que es reafirmar, ¿verdad?, el papel de la paz y seguridad, que hablábamos antes también, al final reconectar con la ciudadanía global,
poco a poco nos vamos olvidando de que al final es una institución que representa al pueblo, independientemente de que sean los gobiernos los que interceden en nombre de este. Pero no debe dejar de ser, como te digo, un organismo que tenga una conectividad absoluta con cada uno de los ciudadanos, que tenga esa transparencia, que tenga esa comunicación y sobre todo que tenga ese acceso. Cuando uno se imagina las Naciones Unidas, se la imagina de forma totalmente inalcanzable. Una pregunta que recibo mucho es: ¿y cómo comenzaste a trabajar acreditado ante la ONU, verdad? Claro. Es que ¿dónde vas? ¿Vas a una oficina? ¿Aplicas por internet? ¿Te hacen casos? ¿Y habrá tanta gente que aplica y tal? Entonces yo creo que eso es algo que hay que cambiar, ¿verdad? Tenemos que ver que es un organismo pues como otros, accesible y que forma parte un poco pues de esa esfera política internacional y de la cual todos formamos parte porque es así, es una realidad, ¿no? Y luego la última R, hablamos de lo que veníamos conversando ahora, de reformar sus estructuras. Y no solamente el Consejo de Seguridad, ¿no? Ahora hay muchas conversaciones. Hay, por ejemplo, pues una de las estructuras o de las negociaciones que más protagonismo está cobrando en la sede de la ONU es un sistema de revitalización de la Asamblea General, ¿no? Pues de ver un poco cuáles pueden ser los cambios estructurales, un poco distanciándose del pasado, ¿no? Sí. Ha habido un énfasis, por ejemplo, que hacía mucho Costa Rica hace un par de años o 3. Yo estaba en esas salas, ¿verdad? Por eso lo recuerdo muy de cerca. En el que la embajadora de Costa Rica hablaba muchísimo de que es que todavía nunca ha existido una secretaria general mujer y que quizá era la hora. No me meto en el debate, por supuesto, porque yo soy del primero que habla de la meritocracia en todo. Es decir, no podemos distinguir por géneros ni por necesidad. Hablamos de la meritocracia y de que tiene que estar quien mejor pueda representarnos, ¿no? Pero bueno, al final, pues oye, son debates interesantes y donde realmente la democracia está por delante de todo, ¿verdad? Si Costa Rica considera que la mujer debe estar al frente de la organización porque nunca ha existido un espacio para ella, oye, pues a lo mejor tiene razón. Y si el resto de países consideran que es coherente, ¿verdad? Que en parte lo es, pues oye, adelante con ello. Claro, es coherente en la medida en la que uno se pregunta, ostras, y así como hay hombres válidos, ¿por qué no puede haber mujeres, ¿no? Abramos el diálogo. A veces simplemente es poner el foco en ese diálogo de cara a, ojo, igual no nos lo habíamos planteado porque no habíamos empezado a buscar alternativas, ¿no? Pero efectivamente... Pero hay mujeres extraordinarias, Sí, por eso yo por ejemplo, que últimamente estoy escuchando mucho quiénes pueden ser las potenciales candidatas a sustituir al secretario general de la ONU. Y se habla literalmente de las candidatas con A. Se habla mucho pues, de la primera ministra de Barbados, Maya Motley, que pues, ha estado muy activa en el tema de cambio climático, es una buena líder. Se habla mucho de la ex canciller de México, Alicia Bárcena, que también ha tenido un liderazgo fuerte, ¿no? Pues como mujer y tal. Se habla mucho también de una española, que no la menciono para que cada uno haga su research, ¿no? Que si no dejo todas las puertas abiertas, pero sí es muy buena. Y la verdad es que, bueno, pues oye, son interesantes debates, ¿no? Al final, sí, desde luego. esa es una de los escenarios en los que te das cuenta de que la organización va para adelante, o sea, que va reestructurándose poco a poco, aunque sea con temas que quizá no sean los más necesarios, por el tema de que al final paz y seguridad deberían estar siempre al centro de la mesa. Sí, no, y además totalmente de acuerdo, que quien esté al frente sea una persona que tenga los méritos, tenga la experiencia, tenga la formación y tenga la capacidad, ¿no? Ahí no entramos en si es hombre, si es mujer. Mientras tanto, ya por último, para cerrar la conversación, ¿qué le dirías a alguien que ve a la ONU como esa institución, bueno, lejana, no accesible, burocrática o ineficaz? Es una pregunta muy compleja. Es una pregunta que quizá es de... Escuche toda la entrevista, ¿no? Básicamente, ¿no? No, pero bueno, es una pregunta que se responde con una autorreflexión, ¿no? Un poco del análisis del contexto. Justamente, tú lo has dicho, pues con la entrevista creo que más o menos se da alguna que otra pista, pero pues no sé, al final la ONU un poco la podemos ver pues como el tío que tenemos viviendo en Nueva York, que va vestido en traje de gris, que tiene un discurso aburridísimo, pero la realidad es que es el único que está cuando hay una guerra, es el único que está cuando hay un terremoto, ¿verdad? Y tiene que mandar las fuerzas, es el único que está cuando tenemos que hablar pues de conversaciones serias en cuanto a la medicina. Entonces, bueno, yo creo que es una organización que definitivamente tiene sus déficits, ¿verdad? Y que necesita de más impulso, que necesita reestructurarse, que necesita renovarse, pero también es cierto que yo no imaginaría un mundo sin Naciones Unidas. Y creo que si hoy día no existiera la ONU, habría que crearla. Pues nos quedamos con esa frase de conclusión. Muchísimas gracias, Daniel del Valle, ex embajador del Organismo Internacional de la Juventud ante la ONU.
jurista, diplomático. Ya nos irás diciendo cuáles son tus próximos retos profesionales. Y muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poquito mejor el papel, la función actual de la ONU y sobre todo principales retos y desafíos. Definitivamente, pues espero contaros pronto esas novedades y espero acompañaros también de vuelta cuando sea necesario y cuando queráis hablar un poquito conmigo. Muchas gracias, Marta. Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más. ¡Más! ¡Más! Nueva gama de El Pozo Bienestar más proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de